Estados Unidos, Israel e Irán están inmersos en una guerra que, lejos de terminar, pareciera que irá empeorando con el paso del tiempo. Este conflicto marca uno de los momentos más delicados en la escena internacional y, de acuerdo a expertos, podría incluso detonar una guerra mundial. Pero para entender por qué ha ocurrido, primero hay que recorrer una historia de rivalidad que comenzó hace más de 70 años y que podemos dividir en 10 partes. Primera parte. El origen de la rivalidad entre Irán y Occidente. El origen del conflicto moderno entre Estados Unidos e Irán se remonta a comienzos de la década de 1950. En aquel momento, el país estaba gobernado por el primer ministro Mohammad Mossadegh, quien impulsó una política que cambiaría la relación de Irán con Occidente: la nacionalización del petróleo iraní. Hasta entonces, gran parte de esa industria estaba controlada por compañías británicas. La decisión generó un fuerte enfrentamiento con el Reino Unido, que veía amenazados sus intereses económicos en la región. Según múltiples investigaciones históricas, entre ellas documentos desclasificados citados por BBC y The New York Times, los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses coordinaron en 1953 la llamada Operación Ajax. El resultado fue un golpe de Estado que derrocó a Mossadegh y consolidó en el poder al Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien gobernaría Irán durante las siguientes décadas. Durante ese periodo, Irán se convirtió en un aliado estratégico de Estados Unidos en Oriente Medio. Washington apoyó militar y económicamente al gobierno del Shah, mientras que Irán mantenía relaciones cercanas tanto con Estados Unidos como con Israel. Sin embargo, ese equilibrio no duraría para siempre. Segunda parte. La Revolución Islámica de 1979. A finales de los años 70, el descontento social dentro de Irán comenzó a crecer. Muchos sectores de la población criticaban el autoritarismo del Shah, la desigualdad económica y la fuerte influencia occidental en la política del país. Ese malestar desembocó en la Revolución Islámica de 1979. El movimiento revolucionario estuvo liderado por el clérigo chií Ruhollah Khomeini, quien defendía la creación de un sistema político basado en principios islámicos. Tras la caída del Shah, Irán se transformó en la República Islámica de Irán, un sistema político dirigido por líderes religiosos. El cambio también provocó un giro radical en la política exterior del país. Irán rompió su relación estratégica con Estados Unidos e Israel y comenzó a adoptar una postura abiertamente hostil hacia ambos países. La embajada israelí en Teherán fue cerrada y reemplazada por una representación diplomática palestina. Pero el episodio que selló definitivamente la ruptura con Washington ocurrió pocos meses después. Tercera parte. La crisis de los rehenes y la ruptura con Estados Unidos. En noviembre de 1979, un grupo de estudiantes revolucionarios tomó la embajada de Estados Unidos en Teherán. Decenas de diplomáticos y trabajadores estadounidenses fueron retenidos como rehenes durante 444 días, en un episodio que tuvo un enorme impacto político y mediático. Desde Washington, el incidente fue percibido como una humillación internacional. Desde Teherán, en cambio, muchos sectores revolucionarios lo presentaron como un acto contra la influencia estadounidense en el país. El resultado fue una ruptura total de relaciones diplomáticas. Estados Unidos impuso sanciones económicas contra Irán y comenzó a considerar al nuevo régimen como uno de sus principales adversarios en Oriente Medio. Sin embargo, la rivalidad entre ambos países seguiría evolucionando en los años siguientes. Cuarta parte. La guerra Irán-Irak y el inicio de la confrontación indirecta. En la década de 1980, Irán se vio envuelto en una guerra devastadora contra Irak, gobernado entonces por Saddam Hussein. El conflicto duró 8 años y provocó cientos de miles de muertos. Aunque Estados Unidos no participó directamente en el combate, Washington ofreció apoyo diplomático, económico y logístico a Irak. Según reportes históricos recogidos por Reuters y The New York Times, el gobierno estadounidense consideraba que la expansión de la revolución islámica iraní representaba un riesgo mayor para el equilibrio regional. Para el liderazgo iraní, ese respaldo a Irak reforzó la percepción de que Estados Unidos estaba dispuesto a contener a Irán por cualquier medio. Tras la guerra, Teherán comenzó a desarrollar una estrategia regional basada en alianzas con actores no estatales, incluyendo milicias y movimientos armados en distintos países de Oriente Medio,
y ese enfoque marcaría el conflicto durante las décadas siguientes. Quinta parte. El programa nuclear iraní. A partir de los años 2000, la tensión volvió a intensificarse debido al programa nuclear iraní. Irán ha sostenido durante años que su programa nuclear tiene fines civiles, principalmente la generación de energía. Sin embargo, Estados Unidos, Israel y varios países occidentales han sospechado que podría tener también un componente militar. El temor se centra en que un Irán con capacidad nuclear alteraría profundamente el equilibrio de poder en Oriente Medio. Tras años de negociaciones, en 2015 se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como Acuerdo Nuclear con Irán. El pacto limitaba las actividades nucleares iraníes a cambio del levantamiento progresivo de sanciones internacionales. Durante un tiempo, el acuerdo redujo las tensiones, pero esa etapa duró poco. Sexta parte. La retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear. En 2018, la administración del presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Washington argumentó que el pacto era insuficiente para frenar las ambiciones estratégicas de Irán. Como consecuencia, Estados Unidos volvió a imponer sanciones económicas muy severas contra el país. Según Reuters, estas medidas afectaron gravemente a la economía iraní, reduciendo las exportaciones de petróleo y aumentando la presión financiera sobre el gobierno de Teherán. La relación entre ambos países volvió a deteriorarse rápidamente, y poco después ocurrió uno de los episodios más explosivos de los últimos años. Séptima parte. El asesinato de Qasem Soleimani. El 3 de enero de 2020, un ataque con drones de Estados Unidos en Bagdad mató al general iraní Qasem Soleimani. Soleimani era el comandante de la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria encargada de las operaciones exteriores de Irán. Durante años, fue considerado uno de los principales arquitectos de la estrategia regional iraní. En Irán, era visto como un héroe nacional. Días después, Teherán respondió lanzando misiles contra bases militares en Irak que albergaban tropas estadounidenses. Fue la primera vez que Irán atacó directamente objetivos estadounidenses de manera oficial. Aunque el enfrentamiento no derivó en una guerra abierta, dejó claro lo frágil que se había vuelto el equilibrio entre ambos países. Pero la situación volvería a escalar años más tarde. Octava parte. La guerra en Gaza y la expansión del conflicto regional. El 7 de octubre de 2023, el ataque de Hamás contra Israel desencadenó una guerra en Gaza, que reconfiguró la seguridad regional. Aunque Irán no participó directamente en la ofensiva, durante años ha apoyado políticamente y militarmente a Hamás, así como a otros grupos aliados en la región. A partir de entonces, múltiples frentes comenzaron a activarse. Milicias proiraníes atacaron bases estadounidenses en Irak y Siria. Hezbollah intensificó los enfrentamientos en la frontera con Israel. Y los rebeldes hutíes en Yemen comenzaron a atacar el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Estados Unidos respondió con ataques limitados contra milicias respaldadas por Irán, pero evitando golpear directamente territorio iraní. Durante meses, la dinámica fue la misma: escaladas indirectas, ataques selectivos y un equilibrio extremadamente frágil. Pero en 2024 ocurrió algo que cambió la naturaleza del conflicto. Novena parte. El enfrentamiento directo entre Irán e Israel. En abril de 2024, Irán lanzó cientos de drones y misiles contra Israel desde su propio territorio. Fue la primera vez que Teherán atacó directamente al país israelí de forma abierta. El ataque ocurrió tras un bombardeo israelí contra el consulado iraní en Damasco. Según reportes de BBC y Reuters, la mayoría de los proyectiles fueron interceptados gracias a las defensas aéreas israelíes y al apoyo de Estados Unidos y otros aliados. Aunque el impacto militar fue limitado, el significado estratégico fue enorme. Durante décadas, Irán e Israel habían evitado enfrentarse directamente. A partir de ese momento, esa línea quedó mucho más difusa y el conflicto seguiría escalando en los meses siguientes. Décima parte. La escalada final y el ataque estadounidense. Con el paso del tiempo, las tensiones se intensificaron en múltiples frentes regionales. Israel lanzó ataques contra objetivos vinculados a Irán y a sus aliados, mientras Teherán continuó desarrollando su programa nuclear y ampliando su influencia regional. Según distintos informes internacionales, Irán ha seguido enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los necesarios para producir material nuclear militar, algo que Israel considera una amenaza existencial.
Tras el fracaso de nuevas negociaciones nucleares, Estados Unidos y sus aliados incrementaron su presencia militar en la región. Finalmente, el 28 de febrero de 2026, fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques coordinados contra objetivos estratégicos en Irán, incluyendo instalaciones vinculadas al aparato militar y al programa nuclear. Irán respondió con el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses en la región. Y así comenzó una nueva fase del conflicto. Después de décadas de rivalidad, sanciones, guerras indirectas y enfrentamientos regionales, la relación entre Estados Unidos e Irán sigue siendo uno de los ejes centrales de la seguridad en Oriente Medio. Los acontecimientos recientes muestran hasta qué punto ese equilibrio sigue siendo frágil, y cualquier nuevo episodio podría volver a alterar el mapa geopolítico de la región.